Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, como siempre. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver alguno de los programas anteriores, que ya llevamos unos cuantos, y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre, de verdad, agradecemos mucho que lo hagáis. Y bueno, dicho todo esto, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Sonia Ferrer, que es psicóloga especialista en terapias regresivas, hace constelaciones y terapias con muñecos. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente, Santiago. Encantada de estar aquí, como siempre. Yo lo sé y de verdad que con esa actitud da gusto invitaros. Tenemos también a Angélica Lloveras, que es acompañante en procesos de vida, casi nada. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con todos vosotros. Igualmente. Y tenemos también a Mer Díaz, que es mentor espiritual, también hace constelaciones, chamanismo y más cosas que hará favor de comentarnos a mitad del programa. Mer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Un placer, de verdad. Bueno, y si os parece bien, vamos al tema que yo creo que es un tema que nos causa mucho sufrimiento y complicaciones en nuestras vidas, y que tiene que ver cómo nos percibimos, o sea, lo que pensamos de nosotros y si nos aceptamos tal cual somos o nos queremos. Así que empecemos por esta pregunta. Sonia, ¿piensas que el ser humano se acepta como es o más bien no? ¿Y por qué piensas que pasa esto? Bueno, yo realmente creo que no nos aceptamos así en general y que creo que es más, o sea, el aceptarnos a nosotros mismos es más un proceso que se da a lo largo de la vida. Es decir, no es una cosa que pasa de un día para el otro. Ujú. Solo tenemos que ver toda la industria que hay, ¿no? De aparecer más guapas, o sea, sobre todo del aspecto físico, ¿no? La industria de la estética, los programas a otro nivel para ser exitoso, es decir, es todo el rato es ser diferentes de lo que somos, ¿no? Ujú. Sí, creo que nos cuesta mucho ser naturales, ¿no? Mostrarnos como somos y sobre todo aceptar lo que seamos, sea lo que sea, que ahora hablaremos de eso. Angélica, ¿tú piensas que el ser humano se acepta como es o más bien no y por qué? Pues yo creo que generalmente no nos aceptamos como somos. Si tenemos la suerte de nacer en una familia donde se nos quiere por ser, simplemente por el hecho de ser, pues es más fácil. Pero cuando en la familia hay una serie de expectativas, normas o creencias en las cuales nosotros a veces no podemos cumplir, pues es cuando nos dejamos de querer. De alguna manera nos desconectamos de nosotros e intentamos parecernos a eso que nos dicen que tenemos que ser. Y ahí es cuando empieza el problema. Pero generalmente comienza en la infancia. Ujú. Sí, y es un problema que creo que pues le pasa a la gran mayoría y trae muchas repercusiones negativas. Y si bien es cierto, Angélica, lo que estás comentando, que tiene que ver mucho con el entorno, con la familia, también es cierto que hay muchas familias que aceptan y quieren a sus hijos y aún así ellos mismos no se quieren. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque no tendría mucho sentido viéndolo desde ahí. Mer, ¿tú qué piensas? ¿Nos aceptamos como somos o más bien no? ¿Y por qué? No, de hecho, creo que es nuestro gran reto, el acertarnos como somos y también siento que está muy relacionado ya con la niñez, ¿no? De cuando te han desvalorado, ¿no? O no te han querido lo suficiente, ¿no? Es como al no quererte, ¿no? Te impide aceptarte tal cual eres, ¿no? Y yo creo que es nuestro gran trabajo, Ujú. sobre todo lo que hemos venido a ayudar a los demás, también a aceptarse y todos como que hemos tenido que pasar a lo largo de la vida como muchos retos, ¿no? Para ir aceptándonos y está muy relacionado también eso, con la autoestima, con querernos, Ujú. y tal y como vas trabajando te vas aceptando, ¿no? Pues Más. totalmente cierto lo que estás comentando, pero también es cierto que hay gente que no ha sido aceptada o querida y sin embargo su autoestima después es maravillosa. O sea que hay otras fórmulas que se nos están escapando
a la hora de querernos o aceptarnos. Y también ahora veremos por qué. Sonia, pero para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de aceptarnos, ¿qué significa aceptarte a ti mismo para ti, Sonia? Bueno, aceptarme a mí misma sería aceptar la persona que habita en mí. Es un poco así como difícil de explicar, pero aceptar que soy humana, ¿no? Que a veces hago las cosas mejor, a veces hago las cosas no tan bien, ¿no? Pero aceptar un poco mi humanidad. Creo que se trata de eso, ¿no? Ok. Angélica, para ti el hecho de aceptarte a ti misma, ¿qué significa? Pues reconocer que no siempre las cosas van a salir bien. Entonces, eso significa que hay veces que hay que volverse a levantar, volver a intentar las cosas, afrontarlas de otra manera. Y creo que tiene razón lo que dice, aceptar esa parte humana, que somos humanos, porque a veces parece que somos máquinas, que tenemos que llegar a muchos sitios y que tenemos que cumplir todas esas cosas, esas expectativas que muchas veces ni siquiera nos las hemos autoimpuesto, sino que ha sido el externo la que las ha puesto. Entonces es importante pues aceptarte que a veces pues no estás bien, que a veces no tienes energía, que a veces las cosas te han dolido o molestado y entonces ver esa parte que no nos gusta ver, ¿no? Porque nos gusta ver cuando lo hacemos bien, pues nos encanta, pero cuando estamos mal, pues no nos gusta vernos, no nos gusta mirarnos. Sí, esa parte del ego no se lleva bien con la realidad, ¿no? Mer, ¿tú qué piensas? Cuando hablamos de aceptarnos a nosotros mismos, ¿de qué estamos hablando? Sí, es pues aceptarnos tal y como somos, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, o sea, no tratar de siempre ser perfectas y no equivocarnos, ¿no? Aceptar, ¿no? Quién somos. Y también primero como descubrir realmente quién somos, porque también tenemos ahí una creencia de que somos alguien que no somos, ¿no? O sea, es como aceptarnos tal cual somos, pero sabiendo realmente quién somos, ¿no? Porque también cuando no te han aceptado por ver cosas que no veían los demás o por ser diferente, ¿no? Es aceptarte tal cual eres sin importar, ¿no? Lo que el resto piense, ¿no? Y permitirnos también equivocarnos. Claro. A nivel, es que, a ver, puede ser muy complicado, muy sencillo. Lo hacemos obviamente complicado. Simplemente es reconocernos como somos y entender que en cada momento somos lo mejor que podemos. Que no hay más. Esto es lo que hay. O sea, es Mm. quitar etiquetas, quitar juicios. Más alto, más bajo, más gordo, más inteligente, menos inteligente. ¿Qué más da? Son características de comportamiento. Nada más. Esto es lo que hay. Esto es lo que soy. Y soy fantástico. Ahora, ¿me tengo que resignar si es que hay algo que no me guste? No. Puedo trabajar en cambiarlo. Pero esto es lo que hay. Y no hay nada de malo con esto. El problema es cuando pensamos que hay cosas malas en nosotros, ¿no? Que eso ya viene de una falta de educación emocional, de mimetismo, de costumbre, de muchas cosas, ¿no? Pero simplemente esto es lo que hay y es maravilloso. No hay nadie mejor ni peor que yo. Si entendemos eso, el aceptarnos va a ser interesante. Pero ahora también pasa una cosa, Sonia. Hay veces que, vale, llegamos a aceptarnos, así como que nos cuesta, pero nos aceptamos. Pero ¿y querernos? Porque son cosas, parecen cosas similares, pero son cosas diferentes. Ok, yo me acepto, pero ¿me quiero? Sonia, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Empezamos, quizá depende de la infancia que hemos tenido, como comentaba Angélica y también Mer, ¿no? O sea, depende de la infancia que hemos tenido, empezamos a lo mejor con puntos negativos, ¿no? Entonces, eso, como decía al inicio, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y primero pasa por aceptarnos, ¿no? Y luego vendrá querernos. Pero si no me he aceptado, o sea, de querernos ya no nos hagamos ilusiones, ¿no?
pero yo creo que es un proceso. O sea, Definitivo. que realmente llega un punto que, al menos hablo por experiencia propia, ¿no? O sea, si no me acepto y no me quiero, llega un momento que me doy cuenta que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí. Con lo cual, eso, aunque duela, acelera el propio proceso, ¿no? Claro. De llegar a quererte. Es que hablamos de cosas diferentes, aunque a veces se relacionan. Una cosa es que uno se acepte y se quiera, y otra cosa es que los demás nos acepten y nos quieran. Que eso es cosa de Ya, ellos. eso Eso lo ya. dejamos ahí. Sí, sí, lo primero es nosotros. Angélica, una cosa es que me acepte, ¿vale? Y otra cosa es que me quiera. Aunque deberían ir de la mano, no es así, ¿no, Angélica? No, porque muchas veces aceptamos algunas partes de nosotros, pero ocurre como con la familia, que aceptan partes, pero no todas. Entonces, el amor propio incluye la aceptación total de uno mismo y el externo o la realidad pide que tú vibres en esa sintonía, ¿no? Y que te ames y te quieras. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el autocuidado normalmente no se realiza. Eso pasa tanto por lo físico como por lo emocional. La sociedad ahora, como comentabais antes, lo que nos pide es que estemos estupendos, pero por dentro no nos exige mucho y realmente pasa por ahí. Y pasa por poner límites, que a la gente no nos gusta tener que poner límites, pasa por querernos incondicionalmente, pasa por trabajar cosas que no queremos ver para liberar mucho del inconsciente que tenemos todavía con programaciones. Entonces, claro, hasta que tú no te has trabajado no te puedes querer. La mística pasa por ahí, por el trabajo y el conectarte contigo mismo desde todo, desde el todo de ti Ujú, mismo, ¿no? Sobre todo, yo creo que amarse a uno mismo es tener una coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que sientes, una conexión profunda. Entonces, en ese momento tú vibras en otra sintonía. Entonces, se ujú. trata de eso, de una sintonía, de una vibración y, y entonces, Pues has dicho algo que ahora vamos a comentar, querernos incondicionalmente, que es muy interesante porque nos tenemos que querer, hagamos lo que hagamos, o depende de lo que hagamos, nos queremos más o nos queremos menos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero Mer, ¿tú qué piensas respecto a esto? De versus querernos, aceptarnos, que no es lo mismo. Ujú. Pues sí que no es lo mismo, pero sí que están como cogidos de la mano, ¿no? Porque en el momento que empiezas a trabajar y te empiezas a querer más y más, que es un trabajo que estamos ahí haciendo, es como que vas aceptándote más, ¿no? El verte, el quererte, es como que tal y como consigues eso, consigues más aceptarte, ¿no? Y a Ujú, la inversa, ¿no? Cuando aceptas cosas de ti, es como que te vas queriendo cada vez más, ¿no? ujú. Claro. También, sí, hay muchísimas herramientas pues, que te pueden ir ayudando a quererte para poder aceptarte o Ujú, aceptarte para poder quererte más, ¿no? Y ujú. también pues poniendo límites y trabajándote para estar cada vez mejor contigo misma. Claro, Y es yo que, creo que sí, están muy de la mano. Sí. claro, pero hay que entender que aquí no se trata de resignarse a soy como soy y me jodo. Mm, No, ese tipo de aceptación no la queremos. no. Queremos una aceptación genuina, Ujú, real, de me veo como soy y no hay nada de malo conmigo. ujú, Es que ese es el problema, que nos empezamos a etiquetar desde el principio con esto es bueno, esto es malo, esto lo hago bien, esto lo hago mal, tengo esta virtud, tengo este defecto. No hay nada de malo contigo para que no te aceptes y como para que no te quieras. Son percepciones limitadas que nos hemos puesto nosotros en función de muchas circunstancias, pero que es nuestra forma de vernos nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aprendo a verme de otra forma, por supuesto que me voy a aceptar con gusto y me voy a querer, me voy a dar besos todos los días. Haga lo que haga, que ahora vamos a ese punto, ¿no? Porque
Sonia, hay personas que por lo que han hecho piensan que no se merecen quererse o aceptarse. Pero ¿es esto así? ¿Depende de lo que hagamos, nos tenemos que querer? ¿O tú cómo ves esto, Sonia? Bueno, es un poco, es complicado, ¿vale? Yo creo que para, para querernos es una aceptación de nuestra propia esencia. Ujú, Entonces, no es tanto lo que haga, sino lo que soy. ujú, Es un poco como tener el empoderamiento. A ver, es un poco conectar con nuestra esencia, con nuestra alma, ¿no? A nivel, quizá estoy hablando a un nivel como muy profundo, ¿no? Entonces, voy a hacer cuando esté en coherencia un poco con lo que soy, ¿no? No es ujú. tanto lo que haga, sino es más bien lo que soy, ¿no? Y el proceso es aceptar lo que soy realmente, ¿no? Porque lo que haga es un poco mandatos o exigencias que me vienen desde fuera. Ujú. Pues suena con sentido y ahora lo vamos a desarrollar para que la gente no se confunda, ¿no? Porque muchas veces mucha de la culpabilidad que uno siente va en función de lo que ha hecho y piensa que como ha hecho eso no es merecedor de quererse o aceptarse. Y creo que por ahí no van las cosas. Angélica, ¿querernos, aceptarnos, tiene que ver con lo que hacemos o es más profundo que eso? Sí, yo creo que querernos y aceptarnos está muy relacionado con cómo estamos posicionados en la vida. Entonces, viene incluso del momento o tiene influencia incluso ahora con el tema de la epigenética y demás, la forma en la que hemos venido en la vida. Entonces, hay veces que incluso en el parto se produce alguna situación en la cual uno llega a la vida pensando que la vida es complicada, que la vida es difícil. Entonces, de esa manera a ti te cuesta mucho hacerte merecedor o caminar en una forma en la que tú pienses que mereces una vida buena, mereces, o también lo que decíamos con los padres, que a veces te ponen unas expectativas muy altas en ti, entonces al no cumplirlas, pues a ti te resulta difícil caminar por la vida, pero viene del hecho en sí que intentamos encajar en una forma que no es la nuestra. Entonces, como decía antes, como decíais, como comentabais, nosotros en el camino de la vida no tenemos eh, que hacer, sino que tenemos que ser. Ujú. Entonces, si tú estás en ti y vibras en ti y conoces tus partes, te reconoces, conoces, porque muchas veces, y esto es otra parte, es el camino del héroe, muchas veces lo que tú consideras que son tus limitaciones, al final, si tú te trabajas y extrapolas esos límites y se convierten en tu mayor don. Pero para eso tienes que pasar por un camino que a veces no todo el mundo le gusta. Entonces, tienes que considerar que eres merecedor de una vida buena, de vivir una vida buena y de hacer, mm, porque yo creo que la vida no nos pide que seamos los mejores, sino que lo hagamos lo mejor posible. Sí. Entonces, si tú lo haces lo mejor posible, no te puedes reprochar nunca nada. Pues ahí vamos a ir ahora. Mer, ¿tú qué piensas? ¿Aceptarnos y querernos más allá de lo que hagamos? ¿O tiene que ver con lo que hacemos? ¿O más bien con lo que somos? Sí, sí. Yo creo que también, como desde niña también tenemos una programación de quién somos, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que aceptar, pues es como cuando empiezas aquí en el autodescubrimiento, ¿no? De quién realmente eres, dice, uff, dice, pues esto es lo que a mí me vibraba, Ujú, pero era como que no lo hacía por falta de aceptación, ¿no? Y es ujú, como que primero tienes que descubrir realmente quién eres, porque, claro, te cuesta a veces quererte y aceptarte porque realmente también no sabes realmente quién eres, ¿no? Porque te has programado tanto de quién eres, lo que sí, lo que no, que te cuesta, ¿no? Aceptarte y quererte. Y una ujú. vez que ya descubres realmente quién eres, o sea, es aprender a quererte y aceptarte tal cual, ¿vale? Sin miedo a ser juzgada o a ser criticada, ¿no? Porque desde tu ser auténtico, ¿no? Es cuando puedes
¿no? Mostrarte tal cual para poder ayudarte y poder ayudar, ¿no? Y... Vale, vamos a poner algún ejemplo para que la gente nos siga, porque si no a veces nos perdemos. Un padre alcohólico que maltrata a sus hijos, ¿vale? ¿Tiene que aceptarse y quererse, Sonia? ¿O es imposible que con esas características de comportamiento se acepte y se quiera? Bueno, esto es complicada, la respuesta, pero realmente creo que para asumir y hacerse responsable de lo que ha hecho, primero tiene que pasar por la aceptación de sí mismo. Porque, a ver, esto lo vemos en constelaciones, ¿no? Es decir, si yo cuando yo actúo mal, automáticamente, inconscientemente, entramos en la culpa. Y la culpa lo que hace es que yo me fustigue y no me permite responsabilizarme de lo que he hecho. Entonces, tengo que salir de la culpa para poder aceptar lo que he hecho, y es aceptarme a mí mismo, lo bueno y lo malo. Y a partir de ahí puedo darle la vuelta a la historia. Entonces, conclusión, ese padre que maltrata y es alcohólico, ¿tiene que aceptarse a sí mismo y quererse? Sí, si quiere reparar y salir de ahí. Ok, vale. Vamos a poner varios ejemplos para que la gente nos siga. Angélica, seguimos con los ejemplos dramáticos. No sé, una madre que viole a su hijo, ¿tiene que aceptarse y quererse como es? Tendría que, porque en el momento que ella tome consciencia de sí misma, de lo que ha sucedido, lo que pasa que muchas veces las adicciones son la respuesta que tiene nuestro ser a no querer afrontar quién somos o esas situaciones. Entonces, normalmente se prolongan en el tiempo hasta el momento en el que nosotros decidimos salir de ahí, pero a veces tiene que ocurrir algún hecho aún más fuerte para que esto suceda, pero por supuesto que tiene que hacerlo, ¿no? Ok, ponemos estos ejemplos un poco extremos, dramáticos, que aunque son reales, porque esto pasa todos los días en todas partes del mundo, no es lo que buscamos, para que entendamos que no importa lo que hagamos, no importa lo que estés haciendo o lo que hayas hecho, por supuesto que tienes que aceptarte y tienes que quererte. Porque si no, no estamos entendiendo nada. O sea, quererse y aceptarse no es ser un buen samaritano, dar diezmo, ayudar a todo el mundo. No, 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 no. Aceptarte y quererte es verte como eres en este momento, entender que estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes, que obviamente no tienen que ver con las de los demás, y ya está. Entonces, por supuesto que una persona que haga daño, normalmente inconscientemente, porque conscientemente es más difícil que hagas daño, por supuesto que tiene que aceptarse. Entonces, vete a tu pasado, ve todo lo malo que has hecho. ¿Y así me tengo que querer? Por supuesto que sí. Darte muchos besos. Porque si no, no lo estás entendiendo. O sea, no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que eres. Y lo que eres tú no lo puedes cambiar. Y es maravilloso. Entonces, pero aquí vamos a una parte también muy interesante, Sonia. Si yo tengo que aceptarme y quererme como soy, porque entiendo que hago lo mejor que puedo, ¿qué pasa con los demás? ¿Los tengo que aceptar y querer como son? Es lo mismo al final. Lo que pasa que si yo no me quiero ni me acepto, ya con los demás no te cuento. O sea, al final lo que veo fuera es lo que pasa aquí dentro. Es decir, para yo poder ver y aceptar los demás, necesito primero haber aceptado a mí misma, ¿no? Es un poco el termómetro, ¿no? Los demás, de lo que estoy haciendo. Lo que pasa que esto a la práctica todo lo proyectamos hacia afuera, ¿no? Y nos cuesta mucho, ¿no? Mirar hacia adentro. Sí, además... Pero está claro, que igual que a mí, a los demás, o sea... Es que si no, seguimos sin entender. O sea, si
yo me quiero a mí, me acepto a mí, me doy besos y después veo hacia afuera y juzgo, prejuzgo, hago de juez, me distancio, chantajeo, presiono porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, tampoco estoy entendiendo nada. Mer, ¿tú qué piensas? Si nos queremos y aceptamos a nosotros porque entendemos que hacemos lo mejor que podemos, ¿no tendríamos que hacer lo mismo con los demás, Mer? Sí, sí, yo siento esto que nos tenemos que aceptar nosotros y tenemos que aceptar a los demás como son. O sea, yo siento que tenemos que aceptar también a los demás. Otra cosa es también que tengas que aguantar según qué. O sea, eso también, ¿no? La libertad de decir, vale, te acepto tal cual eres, pero ahí no quiero estar, ¿no? Pero sí, sí, siento completamente eso, que hay que aceptar y aceptarnos. Súper Ujú. importante. Pues mira, ahora hablaremos de esto que estás diciendo en la siguiente pregunta, que también es muy interesante. Angélica, misma pregunta. Me acepto, me quiero, pero ¿y qué pasa con los demás? Eh, pues en el momento en el que tú aprendes a quererte de verdad, los demás, como decían, forman parte de la unidad, porque al fin y al cabo somos una unidad, todos somos uno. Entonces es más fácil. Y para mí, quererse significa mm, no considerar que, o sea, es como la parte más importante que tenemos o que hemos venido a ser, amarnos a nosotros al completo. Entonces, ese realmente estaría considerado como el mayor pecado, ¿no? De todos. Por lo que decías tú, que tú puedes tener situaciones, momentos en los que te confundes, que tienes una creencia errónea, incluso cometes verdaderas barbaridades, pero luego al final, si tú te encuentras a ti mismo, te conoces y te reconoces en todo y te quieres, es cuando tu juego, cuando tu misión está completada. Si no, Ujú. no puedes completar la misión. Va a ser un poco complicado, pero cuidado con el tema ego, ¿eh? O sea, cuidado con el Sí. tema, yo me acepto y me quiero porque soy muy bueno o porque no hago cosas malas, porque estás cayendo en lo mismo del otro lado. O sea, no, no, no. O sea, no, no hay que quererse o aceptarse por lo que haces. Eso es ego. Hay que entender y hay que aceptarse y quererse por lo que somos, que no tiene que ver con lo que hacemos, aunque nosotros en esta sociedad lo vemos así. Y siguiendo el hilo, Sonia, de lo que estaba diciendo Mer, una cosa es aceptar, querer a mí o a los demás, y otra cosa es no poner límites, tanto a los demás como a nosotros mismos, ¿no, Sonia? Sí, sí, lo que pasa es que el que yo ponga límites, o sea, es decir, yo puedo aceptar y poner límites. O sea, una cosa no niega a la otra, ¿vale? Y a veces en el proceso de aceptar a la otra persona tal y como es, me obliga a mí a poner el límite. Ujú, Cosa que si no lo acepto, lo estoy rechazando a nivel conductual, ¿no? Pero a nivel profundo no la estoy aceptando como es. O sea, es ujú, justo lo opuesto. ujú. Es decir, que para poner, yo creo que para poner el límite es imprescindible de alguna manera aceptar a la otra persona tal como es, con sus luces y sus sombras. Y entender eso, que está en, o sea, que tiene una historia, que tiene una infancia tal, que tiene unas circunstancias tales y que, bueno, y que yo decido que pongo el límite porque yo también tengo como mi bagaje, ¿no? Claro, es que esto es como los problemas, ¿no? No puedes solucionar nada si primero no eres consciente que tienes un problema. Por eso Exacto. pasa lo que pasa, que vas por la vida cambiando a los demás, como si los demás fueran los que tienen el problema y no tú, ¿no? Y desde ahí va a ser complicado. Mer, acepto, te quiero, me acepto, me quiero, pero tengo que poner límites, ¿no, Mer? Sí, totalmente. Hay que poner límites porque es eso, se puede aceptar a las personas tal y como son y con su comportamiento, pero claro, otra cosa es que, bueno, que se comporten mal contigo, ¿no? De decir, bueno, te aguanto porque te acepto, no, no tiene nada que ver. O sea, una cosa es una aceptación como es, como actúa y todo, y otra cosa es no poner límites y dejarte, ¿no? De avasallar como es, ¿no?
sea, son dos cosas diferentes. Siempre, límites siempre hay que poner, sí. Completamente diferentes, y aquí, Angélica, causa mucha confusión porque asociamos cariño, amor con permitir, y no tiene nada que ver. O sea, a ver, yo te acepto, es tu vida, es tu proceso, haz lo que te dé la gana, pero si estás en mi casa, si estás en mi vida, vamos a ver hasta dónde te permito, ¿no, Angélica? Ujú. Sí, es muy importante en las relaciones porque normalmente tendemos a pensar que las relaciones las buenas relaciones nos completan, pero realmente no sería una buena relación, se tendría que basar en que nos permitan ser. Entonces, nosotros la selección la tendríamos que hacer en ese sentido, estar y acompañarnos con personas que nos permitan ser a nosotros mismos y descartar o poner límites a todas esas personas, a todos esos momentos que no nos hacen resonar con lo que somos, ¿no? Y que no nos permiten hacer todo el proceso de autocuidado, de autoamor, que sería pues eso, enfocarnos en nuestros sueños, trabajar por nuestra paz interior, aceptarnos tal como eres, expresar lo que sentimos. Entonces, mm, no es tanto esperar que los demás hagan esas partes que tenemos que trabajar nosotros, sino acompañarnos de personas que nos dejen ser nosotros mismos y podamos estar en buena sintonía. Pues sería lo mejor, ¿no? Y aquí dando otro ejemplo, porque tampoco se vale excusarse en yo soy perfecto, hago lo mejor que puedo, me acepto, me quiero y no cambio, ¿no? Por ejemplo, si soy una persona hipercelosa que estoy dificultando mucho mis relaciones, pues yo me quiero y me acepto y sigo así. A ver, lo puedes hacer, ¿no? Es tu vida y es tu proceso. Pero que no lo uses como excusa. O sea, se trata de que veas quién eres, que te aceptes, pero que si no vibras con eso porque no te gusta ser una persona celosa, trates de cambiar. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Sí, me tengo que aceptar y querer en cada momento, sí, pero no lo tomes como excusa para no crecer. Al contrario, me reconozco, me acepto, me quiero y desde ahí voy a tratar de mejorar, que es importante, porque si no, uno puede caer en el juego de me doy besito, soy maravilloso y voy metiendo caña a quien pueda, ¿no? No, no se trata de eso, ¿no? O sea, no hay que irse a los extremos. Pero bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos para que la gente sepa lo que hacéis, dónde estáis, cómo trabajáis? Sonia, empezamos contigo, ¿te parece bien? Sí, muy bien. Pues yo soy Sonia Ferrer, soy psicóloga, pero bueno, tengo un enfoque terapéutico que va un poquito más allá de la psicología convencional y trabajo básicamente con tres técnicas que abordan el inconsciente a diferentes niveles. Trabajo con regresiones, con constelaciones familiares y la terapia con muñecos. Entonces, las regresiones, la terapia regresiva, es un enfoque transpersonal, es decir, es como vamos a lo más profundo de la persona, incluso se pueden tener experiencias de vidas pasadas o muchas veces también se van a situaciones, sobre todo de la infancia, que han sido más o menos traumáticas. Luego, las constelaciones familiares permiten un abordaje del inconsciente sistémico familiar, es decir, los patrones inconscientes que heredamos de nuestro sistema familiar y desde ahí trabajamos pues, a nivel sistémico. Y luego con los muñequitos, la terapia con muñecos, de estos tipo Playmobil, es también terapia sistémica, pero desde la perspectiva individual, porque se hace en sesión privada, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que dicen que se trabaja como unas constelaciones individuales. Bueno, la técnica es, o sea, es diferente, ¿no? Que las constelaciones, porque las constelaciones se hacen en grupo. Pero bueno, que tanto constelaciones como muñequitos es sistémico, es decir, se mira todo lo que me viene del sistema familiar. Una pregunta, Sonia, para la gente que Sí.
haya visto lo de las constelaciones con más gente y con muñequitos. ¿Es Sí. igual interesante? ¿Funciona igual? ¿O es mejor presencial que con muñequitos? A ver, es diferente. Ujú. No es ni mejor ni peor. O sea, por ejemplo, a ver, a mí me encanta, o sea, si quieres trabajar de verdad, para mí la verdadera constelación es la que se hace grupal, porque tienes toda la energía del grupo y los representantes son personas externas a ti y te están mostrando algo que a ti te está costando mucho ver. Cuando trabajamos la constelación a nivel individual, quizá el trabajo es más profundo o es más íntimo y la persona quizá no tiene la dificultad de abrirse porque se tiene que abrir al grupo y puede ir como más adentro, pero siempre es más subjetivo. Vale. Es decir, que realmente si queremos trabajar a fondo, Ujú. es recomendable como complementar una cosa con la otra. Pero Vale. eso también depende de la persona, es decir, hay gente que o sea, no puede hacer una constelación grupal. Sí, pues ya Entonces, sea por distancia o porque es introvertido o cualquier otro motivo, ¿no? o porque necesita su proceso, primero de trabajar a nivel individual y luego abrirse Perfecto. más allá. Ok. Entonces, Sonia, asumo por lo que estás diciendo que trabajas tanto online como presencial, ¿no? Sí, 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 trabajo todo presencial en Madrid, que es donde estoy, con el cuerpo físicamente, y online, pues a todo el mundo. Perfecto. Y la gente que quiera contactar contigo o quiera curiosear, buscarte, ¿dónde quieres que lo haga, Sonia? Pues tengo perfil en Facebook, que es mi nombre, Sonia Ferremagrià. Tengo perfil también en Instagram, que es Psicología del Inconsciente. Bueno, ya lo vas a poner abajo, ¿verdad? En el vídeo. Y luego también, si me quieren contactar telefónicamente, mi teléfono es con el prefijo de España, 34 696 086 783. Pues perfecto, ahí tenemos la información e invitamos a la gente que le guste, que por cierto, los invitamos de verdad porque muchas veces nos da mucho palo dar el primer paso, llamar, atrevernos. Estamos aquí para experimentar, para crecer. Si no nos apoyamos en gente que nos dedicamos a esto, que podéis elegir con quién os vibre, pues es muy complicado. Entonces, que no os dé pena, que no os dé vergüenza, que no pasa nada, ¿no? Lo más importante es contactar y empezar. Y después vosotros juzgáis. Pues Sonia, muchas gracias. Gracias. Angélica, ¿vamos contigo? Ujú, muy bien. Pues yo me dedico a acompañar procesos de duelo que no necesariamente tienen que ver con la muerte física, sino pueden ser momentos vitales o otra serie de experiencias. Y bueno, a lo largo de la vida normalmente tenemos aproximadamente unos 19 duelos que son significativos. Esto quiere decir que a lo largo de una vida pasamos por muchos momentos que pueden ser un poco incómodos y retadores. Entonces, yo principalmente a lo que me dedico es a acompañar estos procesos durante una parte del camino. Y bueno, pues utilizo distintas herramientas, utilizo el eneagrama, utilizo también herramientas de coaching y utilizo una serie de también meditaciones y bueno, acompaño una parte del camino de estas personas. También me dedico a hacer formación en tanatología grupal y bueno, realizo las sesiones tanto online como físicamente. Ujú. Y bueno, es bastante bonito el encontrar esos momentos en los cuales puedes conectar con alguien y puedes encontrar algunas herramientas que te sean útiles para hacer ese trabajo, porque al fin y al cabo quien hace el trabajo es cada uno, ¿no? Pero encontrar una persona con la que poder confiar, soltarte, porque generalmente en esos momentos de duelo, en la familia cercana pues a veces no es la adecuada para poder acompañarnos. Entonces, bueno, pues si queréis estar acompañados en esos momentos y estar con una persona que ha transitado muchos de ellos y que tiene herramientas que le han funcionado, pues podéis contactar conmigo si queréis. Ok, Angélica, ¿y dónde sería eso? Sí, podéis contactar a través de mi página web, que es angelicayoveras.es.
Podéis contactar también a través del teléfono de contacto 647-768-782 y bueno, podemos hablar y podemos ver si podemos hacer algo para Pues, que estéis Angélica, mejor. la verdad es que un trabajo maravilloso, pero Muy bonito. ¿cómo haces para no llevarte esas situaciones? Porque son situaciones complicadas muchas veces de mucho dolor. ¿Cómo haces para no llevártelas a casa? O sea, para que no te afecten. Sí, pues me alegro que me hagas esta pregunta porque además ya me la han hecho, porque yo trabajo con el eneagrama y Ujú, el eneagrama divide las personalidades en tres tipos, los emocionales, los mentales y los somáticos. Entonces yo soy emocional, con lo cual yo tengo de serie, tengo bastante empatía. Pero claro, el trabajo es ese. Yo antes de trabajarme, amaba a los demás para que me amaran a mí. ujú, Entonces, ahora he tenido que trabajar mucho en mí para poder ayudar a los demás sin que eso implique tomar de mí o tener una expectativa sobre eso mayor de la que sería recomendable. ok. Y para no llevarme el trabajo a casa, yo trabajo directamente en el momento, o sea, me conecto con la energía de la persona, trabajamos y en ese momento trabajo mucho con estar yo físicamente y energéticamente limpia y cuando hago el trabajo y finalizo también limpio toda esa energía Ujú, y bueno, ok. eso es muy importante para poder ser efectiva a la hora de conectar con las personas y ayudarlas en ese proceso, porque también si tú estás en un momento en el que no estás conectado, Mm, no te quieres, no estás vibrando, es muy difícil que Y también en ese sentido yo tengo esa responsabilidad de ser totalmente ecológica, ¿no? Con Pues las personas y importante, con las Angélica, porque situaciones. además pronto haremos un programa sobre esto, de cómo cuidarnos energéticamente, porque muchas veces se nos olvida que al final todo es energía. Y uno anda pululando como Heidi por la pradera, ¿no? Como si las energías de los demás no nos afectaran y nos afectan más de lo que pensamos. Pero por eso te preguntaba, pues Angélica, invitamos a la gente que le guste lo que Ujú. haces, que lo necesite, que te contacte, ¿vale? Muy bien. Mer, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces? Sí, bueno, yo soy mentora espiritual, o sea, cuando hay gente que tiene bloqueos o tiene cualquier situación, pues yo le ayudo, qué debe hacer, qué herramientas hacer para poder estar mejor y doy consejos. Además, hago terapia chamánica, ¿vale? Que utilizo minerales, cuenco, tambor. Y en la terapia voy canalizando donde la persona va necesitando liberarse, desbloquearse. Ujú, Luego la persona pues se siente como mejor, se siente como que ve todo de otra manera, ayuda mucho al insomnio, a estar mejor con ellos mismos ujú, y, y bueno, y es de bloquear. Luego también canalizo muchas veces, hay algún ser querido allí que tiene algún mensaje para ella. Bueno, ujú, cada terapia es como un mundo, ¿sabes? Según qué persona, pues canalizo diferentes cosas, ¿sabes? Utilizo diferentes cosas, ujú, pero la finalidad es eso, que la persona se empiece a sentir mejor y que se sienta como más liberada, más en paz. ujú, Y luego también hago constelaciones familiares, ujú. hago talleres grupales y también hago con cartulinas. Ok. Mer, También hago con muñecos, pero con muñecos he hecho menos, ujú. pero también hago de forma individual con cartulinas. Y en este caso, cuando una persona llega contigo, tú la canalizas de entrada para saber por dónde escuchas, porque muchas veces uno va pensando que tiene un problema, pero en realidad el problema que tiene no es el que piensa. Y cuando el otro tiene la capacidad de canalizar, ve realmente dónde está el problema, ¿no? Sí, sí, yo de primera mano ya empiezo a hablar y ya digo, porque hay gente que igual viene para una constelación, ¿no? Y yo digo, bueno, primero yo te haría una limpieza, ¿no? Va a estar mejor contigo. Y muchas veces después de la terapia chamánica hago un movimiento sistemático, hay como una constelación según lo que sienta en ese momento que necesita la persona. Ok.
Y ya es de esa apertura, ¿no? Porque al abrir de todos los chakras y todo es como que está más abierta a recibir y... Ujú. Mm. Suena interesante. Mer, ¿y dónde te pueden encontrar, localizar? ¿Qué quieres? ¿Las redes sociales, teléfono? Sí, mi Instagram es Merche_Díaz. Ok. Y mi número de teléfono es, bueno, es de España, Barcelona, y es 634 92 16 90, con el 34 si es de fuera de España. Perfecto, pues ahí tenemos la información e invitamos a la gente que le guste lo que haces, que te contacte, ¿vale, Mer? Vale, gracias. Bueno, pues vamos a preguntas que se nos acaba el tiempo, de verdad, cómo se nota que nos gustan esos temas. Nos dice Marga de Sevilla, yo he hecho cosas muy feas y aunque me arrepiento, eso no me ha permitido quererme de verdad. ¿Cómo se logra perdonarse a uno mismo para poderse querer? Uf, esto le pasa a muchísima gente, ¿no? Angélica, ¿qué le decimos a Marga que ha hecho cosas muy feas y que eso le impide poderse querer o aceptar? Ujú. Eh, pues yo creo que haciendo un trabajo de introspección hacia uno mismo, podemos llegar a ver la esencia de quienes somos. Entonces, cuando lo ves, es imposible que no salga como una especie de llanto, como una especie de liberación que nos quita una capa, que puede ser un trauma, y en ese momento nos reconocemos a nosotros mismos, pero normalmente es eh, cuando vemos la oscuridad. O sea, no podemos llegar a la luz sin ver la oscuridad. Entonces tenemos que asomarnos ahí a ver eso. Pero de ahí que muchas veces sea bueno el ir acompañado, ¿no? Porque hay veces que nosotros ese trabajo no lo podemos hacer solos. Sí, sí. Deberíamos saberlo hacer, pero no se nos enseña, no tenemos las herramientas para poder hacer. Además de que es que la verdad es que el ser humano es muy curioso, ¿no? Cuando tenemos algún problema con el televisor, pues buscamos un técnico de televisores. Cuando tenemos problemas con la lavadora, pues un técnico de lavadora y así. Pero cuando tenemos un problema con nosotros mismos, no lo comemos. Digo, ¿de verdad? O sea, la parte más importante que somos nosotros y ahí no pedimos ayuda. Pero bueno, ojalá y empecemos a hacerlo. Sonia, ¿qué le diríamos a Marga de Sevilla? Que ha hecho cosas muy feas y le cuesta trabajo aceptarse o quererse. Bueno, yo le diría que si realmente se arrepiente, el trabajo para, por decirlo así, rectificar, ¿no? O reparar lo que haya hecho, pasa por aceptarse a sí misma, por responsabilizarse lo que, lo que ha hecho para poder rectificar, ¿no? Es decir, que si realmente está arrepentida, tiene que responsabilizarse de lo que ha hecho. A veces sentimos culpa y nos culpamos y nos fustigamos porque estamos rechazando lo que hemos hecho, ¿no? Y hasta que no lo acepte, hasta que no tome la responsabilidad de mis actos, no podré realmente arrepentirme y cambiar la dinámica en la medida que se pueda, ¿no? Claro, pero Sí. tú lo has dicho, responsable más no culpable, que hay mucha diferencia, ¿no? Entre una y otra. Marga, no has hecho cosas feas, mi vida. Has hecho cosas. Lo feo está en tu percepción o en la percepción de los demás. Además, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto son percepciones limitadas del ser humano. Son ilusiones, son formas de ver las cosas. Has hecho lo necesario en ese momento que tenías que hacer porque no podías hacer otra cosa. Y aunque la ilusión es que tenías varias opciones, esa es una ilusión. Hiciste lo que podías en su momento. ¿Te diste cuenta? Si te responsabilizaste bien, si no, es buen momento, por lo menos, para perdonarte y entenderte, y desde ahí entender que siempre haces lo mejor que puedes y que no hay nadie mejor ni peor que tú. Si entiendes eso, no tienes que hacer nada más. Pero será otro día porque hoy se nos acaba el tiempo. Mer Díaz, un abrazo, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Sonia Ferrer, un apapacho, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, gracias. Y Angélica La García, también, muchas gracias por compartir parte de tus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, por todo lo que compartes, Santiago. Y Es gracias un a todos placer. los que nos escuchan.
Sobre todo porque son los que hacen posible junto con vosotros, el programa. Y precisamente a los que nos estáis escuchando, teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante, ¿alguien se acuerda o no se acuerda de alguien? Que a nosotros sí nos importa. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo. Chao.